Pues bienvenidos a la clase número 4 y última de esta serie llamada Enséñanos a orar, donde hemos estado explorando diferentes tipos de oración. Estamos enfocados especialmente en la oración. En la serie que comienza la siguiente semana, que ya corresponde a otro mes, vamos a estudiar otras disciplinas espirituales como el ayuno, la meditación y otras más. El día de hoy cerramos el tema de la oración con tres partes o tres secciones. Una se llama Orar Escrituras, la otra se llama Caminata de Oración y la última se llama Posturas de Oración. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche y así que pues preparémonos porque va a estar bueno. Y recuerden que seguimos explorando. Estamos en un viaje de exploración, ¿no? Viendo ahí, caminando a través de los diferentes tipos de oración que han existido por siglos, que los cristianos de muchas generaciones les han sido útiles y que pues no nos hace daño aprender también cómo han orado cristianos a través de los tiempos y cómo nos puede servir a nosotros, ¿ok? El día de hoy entonces vamos a enfocarnos en este tema que se llama Orar Escrituras. Voy a comenzar comentándoles que en la iglesia primitiva se le enseñó a los creyentes a orar escrituras. Como ellos creían que la Biblia era inspirada por Dios, pues creían que el orar escrituras los conectaba de manera especial con el corazón y con la mente de Dios. Y aparte, al estar orando una escritura, pues ¿qué pasaba? La memorizaban. Entonces eso también les ayudaba a memorizar las escrituras. Y este tipo de oración es muy bueno, sobre todo cuando ya nuestras agendas de oración sentimos que nos controlan, ¿no? Estamos siempre con los mismos temas de oración y las peticiones de oración y siempre se vuelve como ya algo monótono, algo además donde nosotros tenemos el control de la agenda de oración. Vamos a orar lo que nosotros queremos. Y como hemos estudiado a lo largo de estos temas de oración, no siempre oramos lo que Dios quiere que oremos. Y no siempre oramos lo que le agrada a Dios que oremos. Así es que orar escrituras nos va a ayudar a orar lo que Dios quiere que oremos. Y por eso nos conecta con el corazón de Dios. Pasajes que podemos orar. ¿Qué escrituras podemos orar? Bueno, primero, los salmos. Déjeme, de hecho voy a quitar algo aquí, porque veo que estos letreritos estorban, ¿verdad? Entonces vamos a eliminarlos, para que no les estorben. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos orar? Pues los salmos. Los salmos nos dan una perspectiva muy completa de la oración. ¿Por qué? Porque nos presentan las oraciones sin edición o sin limpiar, ¿no? Tal cual son las cosas. Así que vemos a los salmistas con necesidades, con temores, con alegrías, con tristezas, con gozo, y todos expresando en oración lo que sentían. Y pues los salmos son una invitación a que seamos auténticos, a que seamos honestos en oración. Puedes estudiar los salmos y prácticamente cada salmo puede ser una oración, porque de hecho eran oraciones cantadas. Además, los salmos se cantan. Alguna vez contraté unas personas de una institución que se llama Maná Museo de la Biblia, unos académicos para uno de los cursos de la escuela bíblica. Y me acuerdo que llegó el director de esta escuela y comenzó a cantar salmos en hebreo. Jamás habíamos escuchado cantar los salmos en hebreo. Se oyen muy bien, es algo muy especial. Los salmos son oraciones musicalizadas, son cantos, pero al final son oraciones. Entonces, para nosotros los salmos son una gran herramienta y nos conecta directamente con las emociones humanas, pero también con el corazón de Dios. Porque cuando estudias a fondo los salmos, te das cuenta que los salmos comienzan muy humanamente y terminan muy espiritualmente. No sé si te has dado cuenta de eso. Cuando hay un salmo de súplica, de lamento,
de ruego, normalmente vas a ver frases como, ay, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué me pasa esto? Y ya tu nombre ha sido pisado en la tierra y a nadie le importa. Y así empieza como un reclamo del salmista, pero poco a poco empieza a cambiar su mentalidad. Y ya para el final, normalmente terminan con frases como, pero yo seguiré confiando en tu nombre, pero yo seguiré creyendo en ti, pero yo seguiré amándote o lo que sea. Vemos como hay un cierre espiritual y eso me impresiona de los salmos. Por más humanos que comiencen, siempre terminan de forma espiritual. Ahora imagínate si oráramos así todos los días. O empezamos orando, pues toda nuestra humanidad sale ahí, pero terminamos cerrando la oración de forma espiritual, cambiados, confiando, creyendo y nos levantamos. Sería la oración ideal, ¿no crees? Pero también podemos estudiar oraciones que hizo Jesús, oraciones que hizo el apóstol Pablo, como estudiamos la semana pasada, las oraciones por la iglesia, oraciones impresionantes, todo un tratado sobre cómo orar por la iglesia. Ahí lo encontramos en las oraciones de Pablo. O también en el profeta Daniel. Él también tuvo oraciones increíbles ahí en su libro. María, la mamá de Jesús. Hay una oración que hizo justo al inicio de los evangelios que le han llamado el Magnificat de la Virgen María, una oración impresionante que se ha vuelto un canto litúrgico a través de los siglos, pero digo, analizas el contenido de la oración y tiene mucho poder, es muy profunda y revela cosas muy, muy profundas del corazón de Dios, del plan de Dios. Vale la pena estudiarlo. También las oraciones de Moisés, otro gran hombre en la Biblia, que también es oraciones muy honestas, muy genuinas, y nunca olvido esa oración que hizo cuando estaba hablando con Dios y le dijo, déjame ver tu gloria, déjame ver tu gloria. Y Dios accedió y pasó frente a él, revelándole su gloria. Entonces, son oraciones muy valientes las de Moisés, o cuando pedía perdón por los pecados, ¿no? O las oraciones de Abraham, intercediendo también, negociando con Dios, cuando Dios quería destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham le decía, bueno, si aunque se encuentras un justo, ¿a poco vas a destruir la ciudad? Y Dios ahí aceptando los términos de Abraham. Es un pasaje impresionante. Y también la oración de Ana en la Biblia, una oración también increíble en los libros históricos del Antiguo Testamento que también puede inspirar mucho. Así que estos son pasajes que podemos orar, ¿ok? Ahora, si vemos ya una metodología sobre este tipo de oración, ¿de dónde parte? Pues de permitir que Dios moldee nuestra oración a través de su palabra, abriendo nuestro corazón a oraciones específicas y particulares. Esto es algo increíble de este tipo de oración, de orar escrituras. Tú no tienes el control de la oración. Tú no dictas lo que se va a orar, sino es Dios quien a través de su palabra te va dirigiendo y va moldeando tu oración. Así que si oras un salmo, por más que tú quieras terminar tu oración negativamente, depresivamente, todo mal, ¿no? No te va a dejar el salmo, porque el salmo termina con fe, el salmo termina con esperanza y entonces te enseña cómo es una oración dirigida por Dios. Y diferente a cuando pues oramos solamente con nuestras ideas humanas y no entendemos la voluntad de Dios. ¿Ok? Pasajes que nos ayudan a comprender esto, por ejemplo, Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues, ¿cómo no va a ser impresionante orar una escritura si la Biblia nos dice que la palabra de Dios está viva y es poderosa y entra hasta lo más profundo de nosotros? Así es que una oración de una escritura puede tener este efecto en nosotros. O Salmo 119, 130 al 131. La exposición de tus palabras
nos da luz y da entendimiento al sencillo. Jadeante abro la boca, porque ansío tus mandamientos. Estos versículos siempre me han gustado mucho. La exposición de tus palabras, dice aquí, nos da luz. ¿Ok? Entonces, al orar una escritura, recibes iluminación también. Hay dirección que estás recibiendo para tu vida. ¿Cómo se practica esto? Número uno, pues hay que seleccionar la escritura y después meditar en ella, interactuando con Dios alrededor de la revelación que nos da el pasaje. ¿Okay? Orar una escritura no solo repetir lo que está ahí, sino el momento de orarla, y obviamente la tuviste que haber estudiado antes, al momento de estarla orando, necesitas reflexionar en lo que está diciendo y conectarte con el pasaje. Número dos, escuchar a Dios y pensar en los espacios para reflexión que las historias bíblicas nos dan. Es lo que te digo, ¿no? Es un tiempo para meditar en esa escritura. Incluso al momento de estarla orando, va cambiando tu manera de pensar. Vas comprendiéndola más. Número tres, escuchar las preguntas que Jesús hizo a sus discípulos como si fueran para nosotros. Esa también es otra forma. Cuando estamos en este caso estudiando las oraciones de Jesús o palabras de Jesús. Número cuatro, poner tu nombre en lugar de los pronombres tú. ¿Okay? Eso es personalizar el caso. Si es una oración donde el salmista está hablando a su nombre, pues habla a tu nombre. Si es una oración donde Daniel está hablando de su situación, ahora ponte tú ahí y habla de tu situación. Y por eso nos llama aquí este tipo de oración, adoptar la oración de hombres como David, Daniel, Pablo, mujeres como María o Ana o Jesús. Así que es una gran práctica, te la recomiendo en tiempos donde mi relación con Dios se ha estancado, se ha enfriado o he sentido que le falta más profundidad, acostumbro regresar a los salmos y orarlos. Y es una gran, gran práctica. Así que ahí tienes otra herramienta. Vamos a una más, ¿ok? Se llama la caminata de oración. Caminata de oración. ¿Qué tal? Bueno, algunas personas les ayuda mucho estar en movimiento. No les ayuda a quedarse quietos. He hablado con personas que nada más no se hallan ni siquiera orando quietos. Entonces, tienen que estar moviéndose, tienen que estar haciendo algo. Y este tipo de oración ayuda mucho especialmente a esas personas, pero a todos en general. Esta oración se puede dar al aire libre o en el lugar de preocupación, ¿ok? Por ejemplo, el cuarto de tus hijos cuando no están. Ese puede ser un lugar para orar, una caminata de oración, o la casa del familiar que te preocupa, o tu oficina, tu lugar de trabajo que te tiene angustiada alguna situación ahí, o la escuela donde estudias, cualquier lugar que para ti se vuelve un foco de preocupación, de inquietud, de angustia o de anhelo, de sueño. Bueno, pues ese es un buen lugar para ejercer una caminata de oración. También es una forma de saturar un lugar específico con oración. A través de esta forma de orar, vamos caminando y vamos orando por todo el camino. Uh, Ahora sí que soltando oraciones a lo largo del camino y de alguna manera saturando el lugar con oración. Y muchas veces este tipo de oración antecede a un objetivo específico. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos objetivos específicos de oración. Por ejemplo, un hospital, ¿no? Ese es un objetivo que tenemos porque ahí en ese hospital tenemos un familiar enfermo, un hermano muy grave. ¿Qué hacemos? Una caminata de oración por el hospital, por los pasillos, por los jardines, alrededor, orando y orando y orando por la persona, ¿no? O por ejemplo, la inauguración de un nuevo negocio, un local, ¿no? En lugar de
ceremonias de bendición de locales o rituales de algún tipo, pues ¿qué tal hacer una caminata de oración contigo y los que entienden tu fe y caminar alrededor del lugar y poner ese lugar en manos de Dios? O si puedes ver del lado derecho, esta fotografía fue de los hermanos que fueron a compartir su fe a San Miguel de Allende, donde ya tuvimos nuestra primera tertulia bíblica hace 2 días. Ya el domingo les voy a compartir más porque hoy ya no me dio tiempo de pegarle las fotos, pero fue una gran experiencia. Pero bueno, algo que hicimos a los líderes de Querétaro y mi esposa y yo cuando fuimos por primera vez a ver esta ciudad fue precisamente hacer una caminata de oración. Nos fuimos a la parte del centro, a la plaza central, y determinamos un número de calles alrededor y empezamos a caminar, recorriendo las calles y orando en turnos hasta completar el tiempo designado. Y orando por la misión, orando para que Dios abriera los corazones. Es un objetivo específico, en un lugar específico. Qué mejor que hacer una caminata de oración. ¿Ven? Así que esta es otra forma de orar. Y si lo regresamos acá a una tablita, parte del anhelo de alinearme con Cristo y su intercesión mientras camino en lugares específicos que representan una inquietud, un deseo o una preocupación. Pasajes que nos invitan a explorar este tipo de oración. 1 Timoteo 2:1 que dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. A veces algunos creyentes me han preguntado si nosotros como cristianos también debemos salir a las marchas a protestar. Si nosotros como cristianos también debemos participar en los mítines para alzar la voz y que se haga justicia, o que se hagan las cosas bien, o que se meta a la cárcel al corrupto, o lo que sea. No veo que la Biblia nos inspire o nos motive a algo así. Mas, sin embargo, ¿cómo sería en lugar de ir a plantarse frente a un edificio del gobierno, a lanzar huevos y pintar paredes y protestar contra la injusticia? ¿Por qué no mejor hacer una brigada de oración afuera de ese edificio, afuera de esa dependencia y caminar? Una caminata de oración, dando vueltas y vueltas y vueltas, pidiendo a Dios por las necesidades que estamos viendo. ¿Cómo sería eso? Hoy tuvimos un día de cierres, de bloqueos en la ciudad. Hace rato pasé por un lugar de una oficina, había un montón de gente afuera con banderas. Creo que los cristianos tenemos que ir por otra línea. Y más que involucrarnos en ese tipo de actividades, deberíamos mejor hacer marchas de oración, caminatas de oración. ¿Ves? Qué distinto, ¿no? 1 Pedro 4:7, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. ¿Qué tal estos tiempos? Más cuando vemos estos tiempos, cómo está el mundo. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Mantengámonos sobrios, mantengámonos alertas, oremos. Oremos por el mundo, oremos por la paz, oremos por las necesidades de la iglesia, pero no dejemos de orar. Y si caminar orando es una gran experiencia, pues hagámoslo. Obviamente con los ojos abiertos, no te vayas a caer en un agujero, ¿verdad? Ora con los ojos abiertos mientras caminas orando. ¿Cómo se practica esta oración? Bueno, hay que caminar lenta y deliberadamente en lugares específicos con el propósito intencional de orar. Lenta y deliberadamente, ¿ok? Uh, no es de que tengo que llegar, tengo que correr y ahí vas dando vueltas corriendo, no. Vete tranquilo, caminando, orando, viendo la situación, viendo el edificio, viendo la gente, orando. Puedes orar en voz alta o en tu mente, pero ora. 2, camina a través de tu lugar seleccionado
entregando en manos de Dios lugares y personas. A medida que vas caminando, vas viendo las personas y vas poniéndolas en manos de Dios. Eso fue lo que hicimos en San Miguel de Allende. Íbamos viendo la gente que vivía ahí, los turistas, las personas, y le pedíamos a Dios que les abriera el corazón, a los dueños de los negocios, a los clientes, a las familias, a los jóvenes, etcétera. Camina en lugares de gobierno o puntos de conflicto o sitios de interés, buscando bendiciones y respuesta de Dios. Lo que te decía, en lugar de andar ahí de revoltosos en la calle, participando en cuestiones subversivas, mejor vayamos a orar. ¿Te preocupa la injusticia? Ve a orar al lugar donde se imparte la justicia. ¿Te preocupa a las decisiones del gobierno? Ve a orar a donde se están tomando las decisiones de gobierno. Eso es lo que los cristianos deberíamos hacer, en lugar de estar ahí como personas que no tienen una fe en Dios, simplemente metidos en cuestiones políticas y en estar ahí contribuyendo al desorden. Yo no estoy de acuerdo en eso, definitivamente. Y 4, caminar y orar junto con otras personas por el tema o lugar específico. Te puedes poner de acuerdo con otros creyentes, a lo mejor tu iglesia casa completa y saben que vámonos a orar a tal lugar, porque nos preocupa esto. Y van y oran todos juntos. ¿Cómo sería eso? Así que si hoy te invito, hermano, hermana, tienes una preocupación de tipo social, tienes una preocupación de tipo de justicia, quieres hacer algo por el mundo, ponte de acuerdo con otros creyentes y vete a orar a ese lugar específico, caminando y orando. Algunos otros hermanos también corren y oran mientras están corriendo. También es una buena experiencia. ¿Okay? Bueno, y terminamos con un tema muy interesante, posturas de oración. Bueno, vamos a ver este tema. Posturas de oración. ¿Qué no solamente es de rodillas? Pues, ¿qué crees que no? Te voy a hablar hoy de 5 posturas de oración. ¿Ok? Primera, de pie. Orar de pie. ¿Cómo está eso? En Marcos 11:25, en la Biblia de Jerusalén, más apegada a la traducción al idioma original, dice, y cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. Orar de pie. Sí, los judíos lo hacían. Oraban de pie. ¿Okay? ¿Por qué de pie? Bueno, como dice aquí la explicación, ponerse de pie es una forma de honrar la presencia de otro y darle toda tu atención. Ponernos de pie ante la majestad de Dios. Eso es. No es orar de pie porque te aburre ya orar de rodillas, no. Es orar de pie con la actitud de reverencia. Te estás poniendo de pie ante el creador del universo. Esta actitud de ponerse de pie la hizo Jesús cuando estaban apedreando a Esteban. ¿No te acuerdas lo que dice el libro de los Hechos? Cuando Esteban miró al cielo y dijo que veía al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y puesto, más bien, que veía al Hijo del Hombre a la derecha del Padre, pero dice, pero puesto de pie a la derecha del Padre. Jesús se levantó de su trono ante la valentía de Esteban y lo estaba honrando. El mismo Jesús lo hizo para honrar a un hombre. Nosotros podemos orar de pie para honrar la grandeza de Dios. Ok, otra postura, abrir los brazos. Dice 1 Timoteo 2:8, quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Ok, ¿cómo sería orar con los brazos levantados? Dice acá la explicación, extender nuestros brazos o manos empuja nuestra conciencia del cielo, o hacia el cielo más bien. Abre el centro de nuestro cuerpo hacia Dios. Cuando estábamos antes de la pandemia teniendo el taller de hombres los miércoles en la noche,
o jueves, ya no me acuerdo qué día era. Una vez usamos este pasaje y hacíamos grupos de oración y le dije a los hermanos, vamos a aplicarlo, vamos a arrodillarnos y luego vamos a levantar las manos. Y ahí estábamos todos con las manos levantadas orando. Nos cansamos porque no estábamos acostumbrados, pero fue una gran experiencia. Puedes abrir los brazos y mantenerlos levantados hacia Dios, ¿ok? Y con tu postura física estás invitando a Dios hacia tu vida, a que trabaje en ti. Le estás abriendo el acceso a Dios a ti. Es lo que podría representar. Otra más, mirar al cielo. ¿Cómo? ¿Orar con los ojos abiertos? ¿Qué pasó? Pues sí. Y mira quién lo hizo. Juan 17, versículo 1. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que les conceda vida eterna a todos los que les has dado. ¿Quién estaba orando así? Jesús. Nada menos y nada más que Jesús. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver mirar al cielo? ¿Por qué lo hacían? Dice acá la explicación. Mirar al cielo con los ojos abiertos lleva nuestra atención por encima de las realidades terrenales hacia las verdades eternas. No estamos solos. Dios nos está mirando. Inténtalo. Ora. Si en tu casa tienes acceso a ver el cielo, digo, porque con esta contaminación, pues ya está medio difícil, ¿no? Ver algo, ves todo gris. Pero si hay un día bonito que se puede ver al amanecer y puedes ver, o en la noche las estrellas, salte a algún lugar abierto, súbete a la azotea, yo no sé, y ora mirando el cielo, realmente mirando el cielo. Ve la grandeza, ve la imagen espectacular que es las estrellas, el sol, el cielo azul, las nubes blancas, lo que haya en ese momento. Admira la creación de Dios, piensa en su grandeza y ora a Él que te está mirando. Okay. Esta es una gran experiencia. Dos más y terminamos. Orar de rodillas, la que normalmente conocemos. Hechos 20:36, después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Arrodillarnos es una forma de expresar humildad y reverencia. Eso es arrodillarnos. ¿Okay? Cuando tú te arrodillas ante Dios, estás siendo humilde ante Él y estás reconociendo que Él es más grande que tú y que merece tu respeto y tu reverencia. Y por eso nos arrodillamos. A veces me ha tocado estudiar la Biblia con personas que no se quieren arrodillar para orar. Y algunos me han dicho, no, es que yo jamás me he arrodillado ante nadie. ¿Y cómo crees que me voy a arrodillar? Ok, lo entiendo, no te vas a arrodillar ante un ser humano, ¿verdad? Pero es Dios, se trata de Dios. ¿Cómo no te vas a arrodillar ante Él? Pero hay gente tan orgullosa que hasta eso les cuesta. Arrodillarnos es una muestra de humildad donde reconocemos a nuestro Creador. Y una más, esta no sé si la has practicado alguna vez. La oración postrados al suelo. Segunda Crónicas 20:18. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. ¿Cómo es esto? Dice la explicación. Postrarnos con nuestra cara frente al suelo nos recuerda que fuimos creados del polvo y al polvo regresaremos. Es una postura de sumisión y adoración obediente. Entonces, esta oración se trata de tirarte en el piso completamente de frente. Puede ser con las manos extendidas, tus pies juntos y la cabeza en el piso. En el caso de ellos era en la tierra. Si estás en un jardín, pues sería mejor, ¿verdad? Ahí te vas, te metes la cabeza en el pasto. Pero se trata de tener el contacto con el piso,
y estar tirado en el piso. No al revés, así boca arriba y ya te quedas dormido, ¿no? Ahí orando, no. Sino se trata de estar hacia el piso. Es como la máxima postura de sumisión y de obediencia y de reconocer que del polvo salimos y al polvo regresaremos. De la tierra venimos. Así que es una gran experiencia hacerlo y sobre todo lo encuentras en la Biblia en tiempos de arrepentimiento profundo, en tiempos de reavivamiento, en tiempos de asombro, ¿ok? En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, buscan una concordancia, la palabra postrados, y vas a ver los ejemplos cuando hombres se postraron ante Dios. Impresionante. ¿Cada cuánto hacemos este tipo de oración? ¿Ok? Bueno, pues de esa manera, hermanos, terminamos lo que es nuestra serie. Enséñanos a orar. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Así es que, pues les agradezco a todos que hayan participado. Voy a cerrar la grabación y con esto cerramos también este taller.